30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por el licenciado Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo. El tema del momento es el tema político. Vamos de inmediato a mostrarles lo que ha pasado hoy por la mañana. Hoy se dio la juramentación de dos juntas directivas del Congreso Nacional, una encabezada por Jorge Calix y otra por Luis Redondo. Ahí ustedes pueden observar las imágenes en donde ambos estaban juramentando. Uno en el hemiciclo legislativo, Luis Redondo, y en Bosques del Zambrano se encontraba don Jorge Calix. Hay dos juntas directivas del Congreso Nacional, lo que tiene la incertidumbre y es lo que vamos a analizar hoy. Tenemos expertos para analizar lo que ha pasado y qué se viene, cuál es la junta directiva legal, cuál no. Usted se va a enterar si se queda con nosotros hasta que culmine 30:30. Vamos de inmediato a mostrarles qué es lo que ha dicho el diputado y presidente de una de las juntas directivas, el abogado Jorge Calix. Esta junta directiva, y quiero aclararlo por lo que se dice, no cuenta con miembros del Partido Nacional, como lo han querido asegurar. Y le pido a los hondureños que estén vigilantes de que la presidencia de este poder del Estado trabaje de la mano de la presidenta Xiomara Castro para el beneficio de todos los hondureños. Siempre vamos a ser facilitadores de la agenda del gobierno de Xiomara Castro. Esta nueva junta directiva va a trabajar para hacer realidad el cambio por el cual votó el pueblo hondureño en las pasadas elecciones. Esta será una junta directiva y este será un Congreso que hablará con hechos, con resultados. Quiero dejar algo bien claro. Aquí, y mientras yo esté vivo, mientras yo ostente la presidencia del primer poder del Estado, no habrá ningún golpe de Estado en contra de la presidenta legítimamente electa por todos los hondureños. Eso no lo voy a permitir. Vamos a hacer de este poder del Estado el más transparente del país. Vamos a poner el Congreso Nacional al servicio de los hondureños. Vamos, compañeros y compañeras, a combatir el odio con resultados. Vamos a combatir la calumnia con hechos. Vamos a derogar las sedes. Vamos a derogar la ley de secretos. Vamos a derogar el Código Penal de la impunidad y todas las leyes lesivas al pueblo hondureño. Ese es nuestro compromiso con Honduras. Honduras ya no está para más odio ni división. Honduras quiere paz y reconciliación. Nuestra agenda legislativa tiene como prioridad hacer realidad el plan de gobierno de nuestra presidenta, Xiomara Castro. De este lado, no esperen confrontación ni pleito. Aquí solo van a encontrar ganas de sacar a Honduras adelante. Bueno, y paralelo también dio sus primeras palabras el diputado Luis Redondo, presidente de la otra junta directiva juramentada en el Congreso Nacional. No se le ha cumplido al Partido Salvador de Honduras, se le ha cumplido al pueblo, un pueblo que acudió a las urnas cuando se le dio la oferta de tener un acuerdo de integración de diferentes fuerzas políticas. Xiomara Castro
ha dado un ejemplo de que su palabra tiene valor y lo que ella dice se va a hacer y nosotros vamos a ayudarle a ella a que eso se cumpla. ¿Esta junta directiva es la legítima, diputado Luis Redondo? Totalmente. Es tan legítima que allá afuera está el pueblo que nos legitima, el pueblo que nos dio los votos. Y hoy ustedes como periodistas también, que han sido la luz de este hemiciclo, a quien siempre vamos a estar agradecidos por acompañarnos, este grupo de personas que está acá, siendo testigo de lo que está ocurriendo, no había ocurrido acá. Los periodistas que cubren el hemiciclo saben que esto no pasaba. Nosotros sí vamos a abrir esas gradas para que el pueblo venga a ver a sus diputados. La plaza de abajo va a estar abierta también para que el pueblo también pueda venir aquí cuando ellos quieran, sin barreras. Bueno, y es que la presidenta electa Xiomara Castro se presentó hoy al Congreso Nacional, en los bajos del Congreso Nacional, y dijo: reconozco la presidencia del Congreso encabezada por el diputado Luis Redondo. Le invito a mi juramentación junto al pueblo el 27 de enero. Felicito a diputadas y diputados que rechazan 12 años de redes de corrupción. Dejó camino a saludarles. En el Congreso Nacional ganamos. Y es que también en las últimas horas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha emitido un importante comunicado, el cual usted ve en pantalla. Prácticamente están haciendo un llamado. ¿Cuál es ese llamado que está haciendo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada a esta hora de la noche a la clase política? Está con nosotros el asesor legal, el abogado Gustavo Solórzano. Abogado, bienvenido. Gracias, Jackie. Gracias por el espacio. En primer lugar, mencionar de que sí estamos muy preocupados como sector privado hondureño, sobre todo por lo que esto puede implicar en atención a la población, a la esperanza que se venía dando después de esa fiesta cívica que tuvimos nosotros el domingo 28 de noviembre. Lo que está ocurriendo es grave y se está poniendo en riesgo lo que es el Estado de Derecho, la vida democrática en el país, lo cual nosotros condenamos, y por esa razón es que hemos hecho un llamado al diálogo a todos los actores políticos para que de manera urgente, y aquí cuando digo urgente debería de ser o entenderse que ya en este momento que deberían de sentarse a dialogar, porque lo que hemos visto hasta este momento son posiciones bastante antagónicas que no le hacen bien a Honduras, y bajo esas posiciones lo único que estamos provocando es que los hondureños paguemos las consecuencias de todo esto. La falta de empleo, la inseguridad, la falta de mejora en los servicios de salud y educación no van a mejorar de aquí, siempre y cuando tengamos estas condiciones de inestabilidad política. Hemos mandado mensajes duros a la comunidad internacional que celebraba, de verdad, celebraba lo ocurrido el 28 de noviembre y hoy se lamenta. Y la credibilidad del país se está colocando en riesgo. ¿Esto qué es lo que provoca? Provoca que todas esas personas y empresas que querían venir a invertir al país hoy estén reconsiderándolo. ¿Qué significa esto? De que no vamos a poder cumplir con las metas que hemos venido discutiendo en materia de reactivación económica y generación de empleo. Hacemos y reiteramos ese llamado a la clase política. Consideramos de que esto pasa por una decisión de tipo político, a las partes que se sienten, y ya que aprendamos a vivir, ¿verdad?, en paz, en democracia, como usted muy bien lo decía. No es posible de que estos hechos que se presenciaron el día de hoy se continúen repitiendo a lo largo de los próximos 4 años. Lo que queremos los hondureños, y el mandato que dimos en realidad, fue estabilidad política. Eso era lo que queríamos. Es lo que queremos en realidad. Ok, el diálogo que ustedes proponen, ¿quién tendría que mediar en este diálogo? Mire, Jackie, aquí debería de ser, puede ser tanto actores internacionales como nacionales, de mucha credibilidad, que pueda sentar a los actores políticos, y hablo de todos los actores políticos, para que ya dejen esos mensajes de odio, esos mensajes que lo único que hacen es dividir a las familias hondureñas. Se sienten de inmediato y comiencen a dialogar sobre las posibles soluciones. No podemos llegar tanto, todavía se nos vienen 2 fechas muy importantes ya aquí. 25 de enero, que es la instalación del Congreso Nacional, y 27 de enero, que es la juramentación de la presidenta de la República, doña Xiomara Castro de Zelaya. No podemos continuar avanzando bajo esta situación que tenemos, porque eso es una situación de crisis, eso es una situación de riesgo
a la estabilidad política del país. Así que el llamado debería de ser ya. Y esperamos nosotros también de que ellos mismos, bajo la madurez que nosotros mencionábamos en el pronunciamiento del día viernes, que deben demostrar y demostrar que en realidad son demócratas, busquen por sí mismos el diálogo, que se dejen de esos sentimientos y de rencores y que puedan juntarse y de esta manera trabajar en las verdaderas soluciones que buscamos los hondureños. Nosotros no deberíamos de estar pensando en este momento ya aquí cuál es la solución en el Congreso Nacional. Deberíamos estar pensando de cuánto dinero podemos ir a traer de inversión internacional, de cuántos empleos podemos generar en Honduras, de cuánto vamos a crecer en el Producto Interno Bruto en el año 2022 y otra vez estamos desviando la atención de lo que realmente es importante, Jackie. ¿Cómo analiza la empresa privada lo que ha ocurrido hoy en este poder de Estado? Un poder de Estado en donde ha elegido a 2 juntas directivas, una en el Congreso Nacional, otra en un lugar fuera del Congreso Nacional y hasta el hemiciclo legislativo ha llegado la titular del Ejecutivo. ¿Cómo analizan ustedes? ¿Cómo lo podrían describir como sector privado? Mire, aquí todo el mundo se está yendo por argumentos tanto legales como de legitimidad, pero volvemos a decir, yo creo que eso no es lo que se está cuestionando. Lo que deberíamos de estar pensando en realidad es en las soluciones de tipo político, que es en lo que terminamos nosotros concluyendo en el comunicado. Las decisiones o la solución a los problemas pasan porque se sienten a dialogar y que busquen una solución política a esto, que genere paz, que genere tranquilidad. Ellos encontrarán o deben de encontrar esa solución política. Mire, aquí lamentablemente, cada vez que nosotros generamos algún tipo de iniciativa para dar solución a los problemas del país, como por ejemplo el tema de energía eléctrica, Jackie, ¿cuál es la gran conclusión siempre después de que hacemos todo el esquema? Voluntad política. Después de que hacemos el gran análisis para la generación de empleo, ¿cuál es el gran problema después? Que siempre termina ahí de conclusión, voluntad política. Lo mismo ocurre en salud, lo mismo ocurre en educación, lo mismo ocurre en seguridad. Lo mismo está ocurriendo ahora por el fortalecimiento de las instituciones. No nos encarguemos de debilitar las instituciones que hoy en día tenemos, sino fortalecerlas. Y eso pasa por esa voluntad política que deben de demostrar los actores políticos que hoy están integrando el Congreso Nacional, que forman parte de los partidos políticos y que de esa manera de verdad le demuestren al pueblo hondureño que tienen ese deseo de cumplir con la solución de los grandes problemas del país. De lo contrario, si esto no lo hace, lo único que vamos a seguir sufriendo somos los hondureños, Jackie. ¿Cuáles son esos escenarios que pueden visualizarse para encontrar una solución que ya el Consejo Hondureño de la Empresa Privada describe es una crisis política? Mire, nosotros hemos emitido este comunicado como una alerta. Nosotros no somos en realidad un ente político. Hemos actuado en todo el proceso electoral para garantizar la transparencia del proceso y lo hicimos muy bien. Y fuimos actores, veedores de la transparencia del proceso electoral. Hoy en día eso no está en duda. El problema es que no se pueden poner de acuerdo 2 actores o varios actores políticos en cómo debe estar conformado el Congreso Nacional. Y pasamos entonces o nos enredan con un tema tanto legal como de legitimidad. Y todas las soluciones ya aquí pasan por el tema del diálogo. Otra vez, ¿cuáles son los escenarios que nosotros vemos? Que dialoguen. De esa manera van a resolver los problemas. Pero si no se sientan a dialogar y continúan fomentando a través de redes sociales, a través o motivando esa división tan marcada que se viene pronunciando, no vamos a avanzar. Y esto es lo que, el gran riesgo de todo esto es en realidad perder o debilitar totalmente la institucionalidad hondureña, debilitar el Estado de Derecho. Y por eso arrancamos en el pronunciamiento nosotros mencionando que la falta de diálogo hoy está poniendo en riesgo el Estado de Derecho, el Estado democrático, que debe de estar al servicio de los hondureños y no los hondureños estar al servicio de lo que son los gobernantes. ¿Cuál es el impacto en materia económica que esto ya está generando? Habría que determinarlo, pero lo que sí le puedo decir, Jackie, es que en este momento hemos perdido mucha credibilidad a nivel internacional y que todas estas personas y empresas que en realidad tenían esa intención de venir a invertir en el país hoy lo están reconsiderando. Todas las embajadas del mundo hemos sido noticias y se maneja ya una crisis de carácter institucional dentro del Congreso Nacional, hecho que no debió ocurrir, que no debimos empañar esa buena imagen que nos habíamos ganado a pulso los hondureños, porque esto es de los hondureños.
No debimos de haber empañado esa buena imagen que habíamos generado a nivel internacional para solucionar. O sea, nosotros no queremos que se vaya la gente en caravanas, nosotros lo que queremos es que la gente se quede aquí trabajando. Pero para eso, Jackie, es necesario atraer inversiones y generar más inversiones nacionales. Eso es lo que deberíamos de estar pensando e insistimos en esto. Lo que le puedo decir es de que ya se vuelve todo una incertidumbre. Si habíamos hecho alguna proyección de crecimiento para la generación de empleo, hoy muchas de estas metas que nos habíamos trazado se pueden venir abajo. Pero todavía estamos a tiempo de enmendar. Ese es el mensaje que nosotros mandamos. Siéntense de inmediato a resolver los problemas políticos que tenemos. Así es importante entonces este mensaje que hacen, más porque tenemos el tiempo contado. Este próximo martes se instalaría ya la primera legislatura en el Congreso Nacional y ya para finalizar, ¿cuál es el impacto que estamos teniendo a nivel internacional, viendo que faltan pocos días para que la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya tome posesión de su cargo, que vengan delegaciones a nivel internacional y mire lo que está pasando? Mire, hay que estar muy atentos, porque si no se soluciona este problema y lo único que se provoca incluso es una crisis todavía mayor, lo que va a comenzar a ocurrir es que todas esas delegaciones internacionales de presidentes, incluso el mismo rey de España que viene, comiencen a anunciar de que ya no se presentarán, y eso es muy malo para el país. Necesitamos ese respaldo. Después de 12 años desde lo sucedido en el año 2009, creo que estamos desaprovechando el mejor momento. Me decía alguien hoy, al momento que emitimos el comunicado, algo a lo cual me sumo, pero le doy los créditos, aunque no puedo decir el nombre. Lamentablemente, Gustavo, otra vez estamos perdiendo el tren de las oportunidades y del empleo. Y eso es lo que yo le puedo decir también y que hago mías palabras. Estamos perdiendo el tren de las oportunidades y la generación de empleos dignos para los hondureños, Jackie. Así que todavía hay tiempo, esperemos que corrijan. Bueno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada llama a la clase política, llama a las dos juntas directivas juramentadas del Congreso Nacional que se sienten. Este es un conflicto político. Gracias al asesor legal del COEP, Gustavo Solórzano. A la orden, Jackie, un placer y buenas noches a la población hondureña, y esperemos de que mañana podamos amanecer en un país en paz y que el 25 y 27 de enero sean días de fiesta cívica nacional. Eso lo espera la patria. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, está con nosotros y va a estar con nosotros analizando el tema de forma del ¿es legal? ¿No es legal? ¿Quién es la junta directiva que está en propiedad de forma legal? Va a estar con nosotros Olvan Valladares, analista político. No se lo puede perder su análisis después de esta pausa comercial. Muchas gracias por seguir con nosotros. Este es el comunicado oficial del Congreso Nacional. Vamos a colocarlo en pantalla y vamos a leer algunos párrafos de este comunicado. La Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por el abogado Jorge Cálix, electo por la mayoría de los legisladores miembros de las bancadas representadas en el poder del Estado, comunica: 1. El cumplimiento del mandato del pueblo expresado en las urnas el 28 de noviembre de 2021. Se ha planteado una agenda mínima de 5 puntos para los primeros 30 días de la presente legislatura. 2. Las acciones legislativas que han sido definidas como prioridad para el primer mes de gestión están encaminadas a derogar la sede, dejar sin efecto la ley de secretos, revisar el Código Penal con vistas a elevar la condena por delito de corrupción, aprobar la ley de extradición y darle vida a la ley de colaboración eficaz, entre otras actividades que está señalando ya el Congreso Nacional en su cuenta oficial, y con este comunicado que avala pues la juramentación de Jorge Cálix como presidente del Congreso Nacional. ¿Quién y cuál es la junta directiva legal que tiene el Congreso Nacional a esta hora de la noche? Don Olvan Valladares, bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Buenas noches y muy agradecido por su gentil invitación, pero sobre todo al pueblo hondureño, a los miles de televidentes que están prestos a estar escuchando 30-30 todos los domingos. Estamos viviendo una situación sumamente peligrosa. Solo los obcecados
solo diría yo los antipatria, los que nunca han pensado en Honduras, que no tienen ningún reparo y que no les duele, por ejemplo, cuando aparecemos en las estadísticas mundiales de las instituciones multilaterales, aparecemos en las posiciones más vergonzosas en cuanto a pobreza, en cuanto a delincuencia, en cuanto a corrupción, en cuanto a analfabetismo, en cuanto a oportunidades de empleo, en cuanto a seguridad social. Hay hondureños que eso les sale sobrando, no tienen, y lo más triste es que entre este grupo de hondureños están muchísimos políticos, y políticos que lamentablemente el pueblo hondureño, a través de los votos, les ha dado alguna participación principal en la administración pública o en los gobiernos municipales, en los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, y sobre todo en el Congreso de la República. Estamos atravesando una situación en que vemos enfrentamiento de caprichos. No estamos viendo enfrentamientos de ideologías, no vemos enfrentamientos o discrepancias en cuanto a estilos de gobernar, en lo absoluto, porque lamentablemente nuestro sector político no se ha puesto al día con los acontecimientos mundiales, con el desarrollo de las doctrinas, de los programas, sino que seguimos abriendo el Congreso y las instituciones del Estado como la pulperita del barrio que se abre a las 6 de la mañana y se cierra a las 7 de la noche, no más tarde por el vandalismo, y sin embargo no crece, no dejará de ser una pulpería de barrio, nunca se convertirá en supermercado o en un centro comercial de importancia. Así manejamos nosotros nuestra pobre Honduras, como una pulpería de barrio, sin menospreciar la importancia que tiene para la sociedad una de esas instituciones grandiosas como son las pulperías de barrio. Hay una gran pregunta, Jackie, que ha estado usted y la gente se pregunta, pero ¿y cuál de los congresos? Hay 2 congresos, hay 2 juntas directivas. No es cierto. La Constitución de la República establece un solo congreso, y ese un solo congreso tiene una sola junta directiva, no hay más. ¿Cómo se conforma la junta directiva? ¿Quién define la junta directiva? ¿Lo define el Ejecutivo? ¿Lo definen los dirigentes de los partidos políticos? ¿Lo define la estructura y la maquinaria del sector privado? ¿Los definen los obreros? La directiva legal del Congreso de la República la define la voluntad de los diputados propietarios o suplentes en su caso, debidamente expresada en los votos. Y la Constitución habla que la directiva del Congreso se conforma con aquellas personas que han sido electas por la mayoría simple. O sea que en el caso de Honduras son 65 votos los que se necesita para determinar quién es el verdadero dirigente del Poder Legislativo. Entonces la gran pregunta es, hubo 2 reuniones. ¿Cuál de esas reuniones tenía en su quórum más de 65 propietarios, diputados propietarios? Y no estoy hablando de los suplentes incorporados todavía, porque si en el otro lado también se completaba el número 128 con el resto de los diputados propietarios, entonces los suplentes salían sobrando. No tenían razón de estar ahí. Entonces, contemos los votos, preguntémonos en cuál de las 2 reuniones se suscitaron los 65 votos con autorización para conformar una directiva. La respuesta nos va a dar entonces la definición de quiénes son los directivos y quién es el nuevo presidente del Congreso. Hasta este momento, las facciones en disputa han estado con argumentos totalmente alejados de las normas parlamentarias y de la ley y de la Constitución. Cada quien ha argumentado incluso
en un intento de aprovecharse de la imagen de la señora de Zelaya, Castro de Zelaya, han estado argumentando que es que el pueblo expresó en las urnas cómo debería estar conformado el poder del gobierno de la República. Don El Olvan, pueblo hondureño, señora. a esta hora de la noche, usted me dice que el que tenga la mayoría de votos por parte de diputados propietarios, ¿no? A esta hora de la noche, ¿usted qué información tiene? Bueno, por lo que los medios de comunicación han estado transmitiendo en los 2 días, se supone que la reunión en Bosques de Zambrano pudo convocar incluso a un número de diputados electores superior a los 80, o por todo caso muy superior a los 65. Entonces la pregunta es, ¿eran propietarios todos estos con derecho al voto o fueron rellenados con suplentes en su momento sin tomar en consideración quiénes podrían estar en el Congreso de la República? Entonces, por los medios de comunicación nos informamos que en el caso de la reunión sostenida en Bosques de Zambrano, ahí era donde estaba la mayoría. Sin embargo, definir quién es o quién no es el presidente del Congreso de la República no soluciona el problema, la crisis en que estamos viviendo ya aquí. Porque entonces, si se define por cualquiera de las dos directivas, vamos a continuar con una crisis interna en el Congreso. Esa crisis interna en el Congreso va a impedir la gobernabilidad, porque no crea usted una bancada de 50 que se supone que es la bancada oficialista, aunque ambas bancadas han jurado lealtad absoluta a la presidenta Xiomara de Zelaya. Una bancada de gobierno, una presidencia de la República urge de una bancada aquí en la China y donde usted quiera, una bancada leal, no una bancada sumisa, pero por lo menos una bancada que le pueda responder a la hora de la hora y pueda respaldar las iniciativas del Ejecutivo. Eso es política. Sí. Entonces, si resuelven el problema aquí por la vía de la fuerza y no por la vía del entendimiento, y aquí la herida que va a quedar en el Congreso de la República es muy grande. Y vamos a tener entonces la intervención de otras fuerzas políticas cuyo interés ya no va a ser en que triunfe el gobierno, sino su interés va a ser más bien debilitarlo en los próximos 4 años para ver si se recupera el poder. Y eso a Honduras no le conviene. ¿Quiénes son los que pueden intervenir? Bueno, usted tiene otras fuerzas políticas. Está la fuerza política del Partido Liberal, está el Partido Nacional que acaba de entregar el poder y que es a quien más le duele haberlo perdido. Acuérdese usted que el Congreso de la República va a necesitar, para cumplir con la agenda de la presidenta Zelaya, va a necesitar un Congreso que la respalde, porque van a tener que haber reformas constitucionales que demandan una votación, un voto de mayoría absoluta. Quiere decir que se necesitarán 86. Si hasta este momento llegara a 65 acostado, imagínese usted lo que va a hacer estar procurando reunir 86 votos a favor de una iniciativa que va a tener el Partido Libertad y Refundación. Obviamente, en política, lamentablemente en este país, no se funciona a favor de los intereses del pueblo, sino a favor de los intereses partidarios. Y en política el interés partidario es debilitar al oponente para que en la próxima elección no quitarle las posibilidades de que pueda recuperar el poder. Don Olvan, rápidamente dígame, a su criterio, ¿fue viciado este proceso de elección, tanto provisional como este proceso que se dio hoy para elegir a 2 juntas directivas? Mire, totalmente, Jackie, yo lo he estado manifestando estos días,
y es que se ha distorsionado en el Congreso, no de hoy, no necesariamente en este proceso de elección, sino desde hace muchísimos años. Se inventaron en el Congreso que las postulaciones, ya fueran para la directiva del Congreso o para la elección de los miembros de la Corte Suprema, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas, etcétera, 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 se hacía por la vía de moción. Eso es totalmente contrario a los procedimientos parlamentarios y al respeto que tiene, el derecho que tienen los 128 diputados, cada uno, ya aquí, parece mentira, pero cada diputado, 128, tiene el derecho constitucional de proponer. O sea que cuando una presidencia interina abre las postulaciones, no está abriendo mociones, porque el procedimiento parlamentario y el reglamento del Congreso dice que si una cosa se somete vía moción, nadie más puede proponer otra moción. Okay. Nadie más. Quiere decir que se coarta el derecho de la proposición. Es un derecho constitucional. Está dentro de los derechos de elegir y ser electo. Y para elegir y ser electo está el derecho de la propuesta también. Entonces, ahí es donde ha estado la irregularidad. Lastimosamente, ambos bandos en este momento utilizaron el mismo mecanismo, en el que se le dio la palabra, se le concedió a alguien, y ese es el gran pleito que tuvo, precisamente el reclamo que tuvo don Jorge Cálix, cuando se le cedió la palabra, a la representante de la facción de don Luis, para precisamente que por la vía de la moción se blindó, se bloqueó la presentación de otras postulaciones. Okay. Entonces, ahí es donde hubo... otra cosa es... Mire, los argumentos que se están diciendo son absurdos. Sí. Son nada. Se está hablando de que el pueblo hondureño dio un mandato y que con ese mandato le dijo al Congreso fulano de tal tiene que ser el presidente. No es cierto. El único mandato que el pueblo hondureño dio por la vía de la votación el 28 de noviembre fue para la presidenta electa doña Xiomara de Zelaya, Xiomara Castro. Ese fue el único mandato que hizo. Y el siguiente mandato fue que dijo, no voy a dar una mayoría mecánica absoluta a ningún partido para obligarlos a concertar. Okay. Y esa es la única manera en que el pueblo hondureño puede esperar que vamos a irnos por otro sendero del progreso, por otro sendero del respeto entre nosotros y por una esperanza de que Honduras supere sus niveles de atraso en que está sometido. Gracias. Muchas gracias a don Olvan Valladares, analista político. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. A usted, Jackie, a usted. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos tenemos más análisis aquí en estudio. Ya está don Julio Raudales y también se encuentra vía Zoom con nosotros Efraín Díaz Arribillaga. Vamos a analizar esto que ha pasado en el Poder Legislativo cuando regresemos de la pausa comercial. Muchas gracias por seguir con nosotros en 3030. Le damos la bienvenida al analista político Efraín Díaz Arribillaga. Vamos a analizar el comportamiento de la clase política. ¿Cómo los juzga usted hoy? Bueno, mire, el problema de la política hondureña es que no se basa en principios, tampoco hay una ética política y esa ausencia de un sentido programático sobre los temas fundamentales. Y sobre todo me parece quizás lo más importante en esto es de que responden a intereses inmediatistas, a intereses de grupo y a los intereses del poder, de la estructura de poder que hay en Honduras. No responden a los intereses del país. Entonces eso se traduce naturalmente en la dificultad de la clase política, si es que podemos llamarlo de esa manera, de lograr consensos, de lograr acuerdos y propiciar un ambiente adecuado para la gobernabilidad del país. Yo digo que falta un compromiso con la nación y con el pueblo que los eligió.
y en este caso los diputados, como también es cierto para los alcaldes y muchas veces también igualmente para los que han sido electos para como presidente de la República. Entonces, gobiernan para una minoría y no para la mayoría del pueblo hondureño. Entonces ahí viene el tema de la legitimidad. La legitimidad se adquiere cuando realmente uno está identificado con los intereses del pueblo hondureño que fueron expresados en las urnas. Para mí sí tiene un sentido eso, porque ese es el concepto mismo de la democracia. El hecho mismo de que el pueblo se expresa y dio un mensaje. El pueblo habló y dijo: no queremos estar anclados en el pasado y queremos el inicio de un nuevo proceso para la nación. Ese fue el mensaje. Y ese mensaje no solamente era para doña Xiomara, sino que para todos aquellos que iban a elegir y tenían el poder de decisión, Jackie. Entonces estamos aquí ante la necesidad de una conducta distinta que es capaz de ser verdaderamente democrática, capaz de llegar a consensos básicos sobre los temas y los intereses que la nación requiere. Y esa seriedad y ese compromiso es lo que está ausente. Desde mi punto de vista, las grandes falencias de los políticos y de alguna manera de los partidos políticos. ¿Y sabe qué? Algo más. También en la crisis de representación. ¿A qué intereses representan? ¿Los del pueblo u otros intereses ajenos a los intereses de la nación y que están más identificados con otro tipo de intereses que no necesariamente van coincidentes con lo que el pueblo anhela y espera? Don Efraín, hemos retrocedido porque mirábamos hace un mes paz, tranquilidad, y estas últimas horas han sido de tensión en Honduras. Bueno, mire, yo digo que la elección de doña Xiomara Castro es un signo importante en Honduras. Yo creo que es una señal muy clara que el pueblo hondureño quiere un cambio. Para mí eso ha sido esperanzador y además me parece muy significativo. Sin embargo, tenemos una serie de rezagos, Jackie, del pasado, y esos están expresados. Usted ve la crisis político-institucional del Congreso, tiene que ver con eso, con conductas, actitudes que representan el atraso político, económico, social de nuestra nación por más de un siglo. Son conductas repetidas, historias que se vuelven a repetir. Entonces, realmente estamos frente a la necesidad de otra actitud. Sí, yo digo que hay involución. Bueno, la involución la tenemos casi desde el 2009, Jackie. Después del golpe de Estado, el país involucionó. Y estos últimos 12 años que hemos tenido no ha representado desde ningún punto de vista el fortalecimiento democrático. Al contrario, el debilitamiento de la democracia, el debilitamiento del Estado de Derecho, sí, el debilitamiento de las instituciones públicas. Y si no, veamos qué es lo que ha pasado y cuáles son las decisiones, por ejemplo, que el Congreso anterior ha estado tomando, festinadas totalmente en contra de los intereses del país, con una enorme irresponsabilidad. Entonces, ¿qué está en juego aquí? Bueno, está en juego, desde mi punto de vista, ¿sabe cuáles son? Los intereses particulares de grupos y de personas. Don Efraín, don Olvan Valladares nos decía algo interesante y aquí puede darse a lo que puede venir, a lo que se debe hacer mañana o en las próximas horas. Ambas juntas, decía don Olvan, fueron electas viciadas, fueron electas de forma viciada. ¿Cuál sería el paso? ¿Qué se debería hacer para que recobremos la tranquilidad? Bueno, es que mire, yo creo que el problema de esto radica precisamente en la conducta que asumió el secretario de Gobernación al permitir una situación totalmente festinada. Ahí su actitud y la conducta no permitió precisamente el cumplimiento de las normas parlamentarias dentro del Congreso Nacional y fue el detonante de todo lo que estamos haciendo aquí. Pero eso no fue un hecho casual, no fue un hecho espontáneo. Eso venía siendo tramado desde hace un tiempo para acá. La actitud asumida por el Partido Nacional y una ala del Partido Liberal era precisamente crear esto que estamos viviendo en este momento. O sea, no es algo que surge de la nada, no.
sino que son los mismos que han estado gobernando el país por más de 12 años y desde ahí, desde el 2009 para acá, que nos están llevando a esta crisis político-institucional que estamos ahí. Entonces, es cierto, no podemos tener dos congresos, definitivamente. Coincido plenamente de que eso se traduce en una falta de gobernabilidad en el país. Entonces, ¿qué salidas tenemos? Bueno, yo soy de la opinión, y eso es mi punto de vista, lo que es más deseable, es que se pueda lograr un acuerdo político, ¿verdad? Un acuerdo político porque la crisis es política y de poder, ¿no? Y además de institucional, pero el fondo de esto es una crisis de carácter político institucional. Entonces, la única, es lo que yo veo, es la posibilidad de una negociación, un acuerdo político que permita realmente recobrar precisamente esa gobernabilidad y armonizar la situación dentro del Congreso Nacional. Pero requiere, desde mi punto de vista, un proceso de mediación. Yo le traigo a usted la crisis política de 1985 que me tocó vivir como presidente de la Democracia Cristiana en aquel entonces, el acuerdo en la Fuerza Aérea, después del enfrentamiento entre los poderes del Estado, inclusive el Congreso, en el cual yo estaba, nombró otra Corte Suprema de Justicia, y el presidente de esa corte fue puesto en prisión por en aquel entonces presidente Roberto Suazo Córdoba. Entonces, y había una crisis entre los dos partidos porque el Partido Liberal estaba inmiscuyéndose en los asuntos internos del Partido Nacional, como ha hecho en este momento tanto una facción del Partido Liberal como del Partido Nacional, inmiscuyéndose en los problemas internos del Libre, con el propósito de debilitarlo y dividirlo. Entonces, esas actitudes, Jackie, requieren para mí un acuerdo político. Y ese se llegó a un acuerdo político que inclusive, digamos, en esa votación que fue una alternativa B, a pesar, digamos, que, por ejemplo, el licenciado Callejas en ese tiempo fue el que individualmente obtuvo más votos, era un voto por partido y el partido que tenía más votos era el que tenía el derecho a la presidencia, y dentro de cada partido el movimiento o corriente interna que tenía, digamos, la mayor cantidad de votos. Y como en base a ese acuerdo se llegó a ese acuerdo, eso indica madurez política, seriedad y compromiso con la nación. Pero eso era mediado ¿por quién? Por la Iglesia Católica, por la empresa privada, por el movimiento sindical y el movimiento campesino. Fueron los grupos que mediaron para poder resolver la crisis y allegar las partes a pesar de las diferencias y las heridas. Porque en esto, por supuesto, hay diferencias y hay heridas, naturalmente, que están ahí presentes, que a veces no permiten precisamente el diálogo constructivo y las posibilidades de un acuerdo. Yo creo que la política es el arte de lo posible y por lo tanto esa es una opción que existe, y en una democracia creo que las diferencias se pueden subsanar llegando precisamente a los acuerdos, a los consensos, donde podamos tener los acuerdos y coincidencias necesarios para seguir adelante. Porque lo que queremos es realmente que doña Xiomara, a partir del 27 de enero, pueda realmente impulsar los cambios que Honduras necesita. Sí. Y creo que para ella necesita un Congreso que no es que el Congreso esté sometido o subyugado al Ejecutivo, no, sino que es un poder independiente pero complementario, dice la Constitución, ¿verdad? Y entonces lo que necesita es una relación constructiva con el nuevo Congreso para permitir impulsar la agenda legislativa que ella la ha propuesto por el pueblo hondureño y por lo cual el pueblo mayoritariamente votó por ella. Fíjese, y solo con esto termino, para decir, la primera elección que tuvimos en 1981 en la transición a la democracia, el 80% de los hondureños fueron a votar. Ahora casi ese mismo porcentaje fue, lo cual significa que los hondureños apostaron y han apostado a la democracia a lo largo de eso, a pesar de que en las últimas elecciones la abstención fue de un 50%. ¿Eso qué le quiere decir a usted? Que es que sí, la gente votó por un cambio y el Congreso no está ajeno a eso. Hay un mandato del pueblo y el mandato del pueblo no solamente es para el Poder Ejecutivo, sino que es también para el Poder Legislativo.
que hayan votado de una manera, de una distribución distinta en el Congreso, estamos de acuerdo. Refleja muy bien quizás la realidad política de nuestro país, pero están obligados todos de alguna manera a encontrar los acuerdos que permitan superar la crisis política, pero requiere de una mediación desde afuera para poder hacer llegar a las partes. Muy bien y muy claro el mensaje del analista político Efraín Díaz Arribillaga. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a todos sus televidentes y al pueblo hondureño, que yo digo, Jackie, no perdamos la esperanza. El país dio un paso importante. Creo que tenemos la trascendencia de la primera mujer de ser presidente de Honduras. Hay que crear el ambiente necesario para que ella pueda impulsar lo que ella tiene. Y ha demostrado carácter, personalidad, contrario a toda la desinformación que se genera en este país alrededor de muchas cosas. Me parece también de manera irresponsable, utilizando estas redes sociales que se han vuelto, digamos, un cúmulo de desinformación, especulación y una serie de cosas que no contribuyen en nada a la tranquilidad del país. Un placer, mucho gusto, buenas noches y gracias por invitarme. El gusto es nuestro. Tenemos información de última hora. Esta es una noticia de última hora. Olma Nuclés, vamos con usted hasta la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Con usted. Gracias, buenas noches Jackie, buenas noches televidentes de 3030 de TSI Honduras. Vean ustedes, estamos en la capacidad de informar que a esta hora de la noche sindicalistas de la Empresa Nacional de Artes Gráficas se han tomado las instalaciones, todo esto con la finalidad de impedir la publicación en el diario oficial La Gaceta de la planilla de la Junta Directiva en propiedad juramentada en el sector de Bosques de Zambrano. Estaríamos hablando de la Junta Directiva que lidera Jorge Calix. A esta hora se puede informar de que no se ha presentado ninguna solicitud, pero lo que sí han dicho los empleados, los sindicalistas, es que no se va a permitir ningún tipo de impresión en el diario oficial La Gaceta de la Junta Directiva que lidera el abogado Jorge Calix. A esta hora, así está el ambiente, la arenga de los empleados, y de acuerdo a los informes, vienen otros grupos de otros sindicatos a apoyar esta iniciativa, porque es un bloque el que van a realizar para impedir de que se haga la impresión, de que salga la publicación impresa de la Junta Directiva que lidera el abogado Jorge Calix. Y es que la consigna de los sindicalistas, la consigna de los protestantes es solo que salga la publicación de que lidera Luis Redondo. Es así lo que están pidiendo los sindicalistas. Así está a esta hora completamente. Vean ustedes, ya prácticamente en las 9 de la noche, y están claros en su petición. No se va a permitir la publicación en el diario oficial La Gaceta de la planilla o de la Junta Directiva en propiedad que se ha juramentado en el sector de Bosques de Zambrano en horas de la mañana. Están listos para imprimir la que lidera Luis Redondo, con las imágenes que ofrece mi compañero José Robert Hernández. Retorno, cámaras, micrófonos a estudios de 3030. Esta es una noticia de última hora. Tenemos a continuación el mensaje de la conferencia episcopal. ¿Cuál es el mensaje esta noche, Padre Juan Ángel López? Buenas noches. Muy buenas noches, Jackie. Buenas noches a todo el auditorio de 3030, ¿no? En este caso. Yo me voy a confundir porque usted está, en fin. Los señores obispos de la conferencia episcopal, la comisión permanente y reunida de manera evidentemente extraordinaria en vista de la situación que se está viviendo a nivel del país, han querido compartir un mensaje que tengo la autorización, Jackie, quiero que lo comprendan los demás medios, porque si no van a pensar que estamos haciendo aquí una discriminación, y no se trata de eso, sino sencillamente para aprovechar el espacio. Voy a dar lectura ahora a un mensaje que será hecho público mañana de manera oficial
con las firmas del señor presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ángel Garachana Pérez, y del padre Emigdio Duarte Figueroa, que es secretario general de la conferencia. Así que doy lectura a este mensaje. Conferencia Episcopal de Honduras, no pongamos en peligro el Estado de Derecho. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras nos dirigimos a las nuevas autoridades y a la población en general. Después del periodo de elecciones y con los resultados que conocemos, que todos conocemos, ha habido un clima de paz y serenidad que a todos nos ha dado esperanza de caminar hacia un futuro mejor. Lamentablemente, en los últimos días hemos visto cómo se han celebrado 2 sesiones paralelas del Congreso por parte de los diputados electos el pasado 28 de noviembre, para cumplir con su deber de elegir a las autoridades de dicho poder del Estado. Consultando con expertos en derecho nacional e internacional, tememos que dichos procedimientos implican vicios de nulidad, poniendo en precario un proceso que se ha venido desarrollando en paz y respeto de la ley. Las delegaciones invitadas a la toma de posesión vienen como representantes de un Estado a otro Estado, no por una persona. Si el Estado de Derecho no se respeta, peligra esa misma transición democrática. Ya nos lo recuerda la palabra de Dios: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Mateo 12:25. Hacemos un llamado al diálogo sincero y abierto cuanto antes entre la señora presidente electa y los representantes de los 2 grupos que aspiran a la presidencia del Congreso, para que puedan ponerse de acuerdo y encontrar un camino de solución que respete la ley y devuelva la serenidad y la paz para celebrar con alegría el comienzo de un nuevo gobierno. El diálogo habrá de tener como objetivo la búsqueda y la realización del mayor bien posible y equitativo de todos los hondureños, y no los intereses de personas, grupos o partidos. La violencia de cualquier tipo, sea física o verbal, debe desterrarse de la cultura hondureña, pues solo conduce al odio y al dolor. Todos somos hijos del mismo Padre Dios y por consiguiente hermanos hondureños. Podemos pensar diferente, pero eso no nos hace enemigos unos de los otros. Ante los intereses particulares debe prevalecer el bien común. Vamos a comenzar la novena de la Virgen de Suyapa y exhortamos a todos los fieles cristianos para que oremos intensamente a Nuestra Señora y pidamos con fe que se pueda superar esta crisis lo más pronto posible. Pedimos a Dios, por intercesión de nuestra Santísima Madre, que bendiga a Honduras. Ciudad de Tegucigalpa, 23 de enero del 2022. Y como le digo, el documento tendrá hasta mañana las firmas, lógico, porque en este momento solo se han comunicado ellos por otros medios. Así que Jackie, ahí está el mensaje de la Conferencia Episcopal y esperemos que hagan caso, pues, es decir, no porque le hagan caso a los obispos, sino porque entiendan que no están afectando solamente a la presidenta electa, nos están afectando a todos como hondureños. Y hay que poner por encima de todo interés el interés de la nación. Mire, padre, qué contundente ese mensaje de la Conferencia Episcopal y nos llena de esperanza porque están llamando al diálogo. ¿La Conferencia Episcopal podría ser el mediador de este diálogo en esta crisis política que se está viviendo en estos momentos en Honduras? Eso no se lo puedo responder porque yo solo soy portavoz. Habría que preguntárselo al presidente de la Conferencia Episcopal, Entendemos. Que en este caso es Monseñor Ángel. Yo lo único que le digo es esto: este es un problema, una crisis política, Jackie. Sí. Tienen que resolverla ellos los políticos. Han generado un clima de zozobra, ya lo decían las personas que me han antecedido, don Olban, don Efraín, lo han dicho con toda claridad. Estas cosas tienen que terminar, estas prácticas en Honduras no pueden continuar. Merecemos un país en paz, merecemos un país en el que nos veamos como hermanos y que se termine todas estas diatribas y estos ataques que están haciéndonos tanto daño. Habíamos terminado las elecciones con una esperanza, con un sentido, de paz, evidentemente relativa, porque la paz es mucho más que lo que estamos viviendo en los últimos meses. Hay una crisis sanitaria, hay una crisis social, pero eso no les está interesando a estos señores, les importan más sus intereses. Así que mezquindades y egoísmos, por favor, de lado, y pongámonos a trabajar por el bien de Honduras. Anteponer los intereses personales, lo dice la conferencia,
a el interés de todo el país y a la búsqueda del bien común. Gracias, padre, gracias por su tiempo y mañana vamos a estar pendientes de este mensaje con las firmas. Mire qué importante lo que ha dicho la conferencia episcopal y ese llamado al diálogo. El COEP hoy hizo llamado al diálogo, la conferencia episcopal hoy hizo llamado al diálogo, a pensar en los intereses del pueblo antes de los intereses personales. Potentes mensajes. Y ya vamos a leer información del Partido Liberal, información de última hora. Aquí también está con nosotros el analista Julio Raudales, analista económico, porque sin lugar a dudas esta crisis política puede impactar a nivel económico. Así es, muy buenas noches, Jackie. Es un gusto estar acá en 3030 con usted y con todos los televidentes de TSI. Decía el pensador Antonio Gramsci que una crisis se da cuando lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Y pareciera que estamos viendo esa situación en este momento. Es una pena porque hace un poco menos de 2 meses ya aquí en Honduras lo que cundía era la alegría, el frenesí. Creo que la población hondureña le dio una oportunidad a la democracia. Ya lo decía mi amigo Efraín Díaz Arribillaga, y yo lo recordaba también. Yo era muy pequeño en aquel tiempo, tenía apenas 16 años cuando retornó la democracia al país. El 80% de la población hondureña fue a votar en aquel momento. Esta vez sucedió algo muy similar. Después de muchos años en donde la gente fue perdiendo poco a poco la credibilidad, las cosas como que fueron cambiando. Y repito, es muy lastimoso que después de que en estos 2 meses la gente esté disfrutando tanto, yo creo que en general, de esa tan ansiada paz que puede construir el desarrollo, ahora estemos realmente con la incertidumbre de qué es lo que va a suceder de aquí al jueves, ¿verdad? Pero yo me uno, Jackie, a lo que han pedido tanto el COEP, a través de Gustavo Solórzano, Efraín Díaz y Olman Valladares, y también la Iglesia Católica. Es fundamental que los políticos dejen de lado sus ambiciones personales y entiendan que este es un barco en el que todos estamos viajando y que si este barco se hunde, pues nos vamos a hundir todos. Y no podemos seguir poniendo en precario la situación del país con este tipo de confrontaciones que nada bueno le traen a la sociedad hondureña. Ojalá, Jackie, que como usted lo propuso en este momento, porque se me ocurría a mí, en el 85, como mencionó Efraín, fue las Fuerzas Armadas, recuerdo que fue el general Walter López Reyes, en aquel momento el gran mediador, que logró, pues bien o mal, sacar un resultado de aquella confrontación que al final logró que se realizaran las elecciones de 1985, en las cuales salió electo el ingeniero Azcona. Esta vez, de repente, las Fuerzas Armadas no podrían ser un mediador. Hay que recordar que el jefe de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, el jefe del Estado Mayor Conjunto, es interino, carece quizás en este momento de la legitimidad para poder encabezar un diálogo, pero de repente pudiéramos buscar un mediador adecuado. Pudiera ser el padre Ángel Garachana, que pudiera ser otra persona que tenga mucha credibilidad ante la hondureñidad, ante los políticos sobre todo, y que pudiese llevar a cabo el diálogo tan necesario para lograr resultados tan anhelados por el pueblo hondureño. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el impacto económico y el impacto internacional de la crisis política que Honduras vive. Gracias por seguir con nosotros en 3030. Estamos con Julio Raudales, analista económico. ¿Cuál es el impacto? ¿Hay impacto económico por la crisis política en Honduras? Pero por supuesto que va a haber un impacto económico. Ya seguramente todos aquellos inversionistas o aquellos empresarios grandes que en el país, grandes y pequeños que en el país han estado pensando en reinvertir, en abrir nuevos negocios, en generar nuevas ideas, todo este plan, Jackie, que se ha estado diseñando y discutiendo a nivel de grupos sociales junto con la Comisión de Transición, pues parece que estuviera a punto como de descalabrarse, ¿no? Ante esta situación de inestabilidad e incertidumbre. Si hay algo que le hace daño a la economía,
es la incertidumbre, Jackie. Dicen que no hay nada más cobarde que $1 millón, ¿verdad? Entonces, lamentablemente la política tiene generalmente un impacto muy negativo cuando ésta se maneja mal en términos de la economía. Y hay que recordar, pueblo hondureño, que este país necesita urgentemente recursos, necesita fuentes de trabajo, necesita inversión, y si los políticos van a continuar con esa actitud de bloqueo involuntario o voluntario a la inversión nacional, a la inversión privada y al ordenamiento jurídico del país, definitivamente que el peligro que se cierne de que haya más pobreza está más latente que nunca. ¿Cree usted que organizaciones y delegaciones internacionales cancelen su visita a Honduras para la próxima toma de posesión? Bueno, yo esperaría que no le podría responder eso. Lo que sí es cierto es que la incertidumbre afecta que esa percepción de inseguridad que se está generando en este momento puede culminar justamente en que personajes importantes que pudieran venir en ese momento, quizás acompañados incluso con delegaciones, Jackie, que estarían dispuestas a inspeccionar el país para poder saber si invertir o no, ¿verdad? Me refiero a gente como el rey de España, como la señora Kamala Harris, que ha hecho un llamado a la empresa privada norteamericana para que invierta en el Triángulo Norte y así evitar la migración, ¿verdad? Y otros personajes que son sumamente importantes y que pueden ser influencers en el tema de generación de inversión privada y de mejora en la calidad de los servicios en Honduras, pueden estar en peligro de no venir, ¿no? ¿Qué salida visualiza usted? La primera y la más importante, Jackie, es justamente que en este caso el Partido Libertad y Refundación, sus 50 diputados y sus representantes sociales puedan sentarse a dialogar. Entre ellos, esta es una crisis que emerge del Partido Libertad y Refundación. Si bien es cierto, se han ido adhiriendo algunos otros elementos, pero es muy importante que el liderazgo del partido se siente, que discutan entre ellos, que dejen por fuera sus ambiciones personales y que depongan estas a favor de una salida elegante, democrática y festiva para el 27 de enero que ya se aproxima, ¿no? ¿Apoyaría usted un diálogo mediado, ya decía, por una figura que sea respetada, ¿no? Pero se necesita hacer algo, no podemos seguir así porque el próximo martes se instala la primera legislatura y aquí tenemos 2 juntas directivas. Yo, bueno, no soy la persona llamada a apoyar nada, ¿verdad? Creo que lo que puedo hacer es hablar como un ciudadano común y corriente y sí hacer un llamado a la reflexión a los políticos hondureños y a esperar junto con la ciudadanía que estos políticos se sienten y dialoguen. Me parece que la mediación, y en este caso ya que se pronunció a través del padre Juan Ángel, la Iglesia Católica pudiera ser, se me ocurre que pudiera ser, sí, el obispo Garachana, que tiene tanta credibilidad en el país, que tiene tanta autoridad para hablar también, quien fuera el mediador en este diálogo. Podría ser, padre Garachana, monseñor Garachana, que usted hiciera un llamado al señor Calix, al señor Zelaya y a su esposa, la presidenta electa, y al señor Luis Redondo también, que es la otra parte importante en este diálogo, para que puedan sentarse y así dirimir sus diferencias. Ustedes han sido socios durante 8 años, quizás más. Yo conocí a Jorge Calix en los movimientos de resistencia después del golpe de Estado, ¿no? No puedo decir que Jorge Calix no fue un luchador en las calles de este país y no ha sido un luchador estos 8 años en el Congreso Nacional. Entonces yo creo que es bien importante que en nombre de esa unidad y en nombre del bienestar de los hondureños se puedan deponer esas diferencias que existen actualmente y hacer un esfuerzo por cambiar este guardabajo al que nos están llevando. Vamos a una pausa, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Don Julio Raudales, analista económico, su mensaje final para la clase política y para la gente que lo está viendo. Para la gente de Libre, Jackie, ustedes son personas que han dado un mensaje continuo al pueblo hondureño de que tienen sensibilidad social, de que buscan con toda sinceridad resolver los problemas hondureños y yo creo en eso. Así es que, por favor, a Jorge,
a todo el resto del equipo que se ha rebelado en contra de la dirigencia de Libre, el llamado para que se sienten y dialoguen y limen esas asperezas. Al resto de la clase política hondureña, si de verdad están actuando de manera festinada para hacerle daño al país, les pido en el nombre del pueblo hondureño que recapaciten y que se hagan a un lado. Creo que con una mediación de la Iglesia Católica esto se puede resolver rápida y fácilmente en menos de 48 horas, ya que ojalá que mañana mismo se puedan sentar. Monseñor Garachana, háganos usted el favor de llamarles por teléfono y siéntelos a dialogar, y estoy seguro que bajo su mediación van a salir adelante. Lo mejor para el pueblo hondureño y para todos nosotros que tanto lo merecemos, ya que la ciudadanía que tanto se esforzó para salir avante en este proceso electoral del 28 de noviembre. Gracias a Julio Raudales, analista económico, y dejamos este mensaje, el mensaje que tuvimos en exclusiva de la conferencia episcopal, en donde hizo ya un llamado al diálogo entre la presidenta electa y los dos grupos. Es importante tomar y analizar esta propuesta por parte de la conferencia episcopal. Así nosotros finalizamos 30-30. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana los esperamos a las 7 de la mañana en Hoy Mismo Primera Edición.